día a todas las autoridades nacionales, a las autoridades de la CAPADEI. Bueno, dura tarea la mía de tener que hablar luego de un expositor tan importante y tan solvente como el profesor Parquet, pero vamos a hacer el intento. El ministro Carlos Arregui envía sus saludos y agradece mucho la invitación para poder participar de este evento tan prestigioso, ¿verdad? Que reúne a grandes referentes del sector inmobiliario, un sector que ha contribuido tanto al crecimiento de la economía nacional en los últimos años. El tema que me toca abordar el día de hoy es un tema de mucha actualidad. Creo que durante todas las semanas vemos y escuchamos noticias relacionadas al lavado de dinero. Programas de radio, programas de televisión. Pareciera ser que esto es una cuestión casi de moda, ¿no? Pero esto tiene una explicación. Es que en este momento estamos atravesando por lo que es un proceso de evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica que viene a verificar qué tan bien estamos haciendo los deberes con relación a la lucha contra el lavado de dinero y la delincuencia organizada. Es un tema bastante complejo, es un tema que trasciende las fronteras, que preocupa y ocupa a toda la comunidad internacional. Bueno, antes de introducirnos directamente al tema de las normas aplicadas al sector inmobiliario, ¿verdad? Fijémonos un poquito en qué consiste el lavado de dinero. ¿Qué es lavar dinero? Bien, lavar dinero no es otra cosa que introducir o inyectar dinero o bienes provenientes de una actividad ilegal, o mejor dicho, delictual, al torrente de la economía legal o formal, escondiendo lógicamente el origen de esos bienes y dándoles una apariencia de absoluta legalidad. Hablábamos de que el dinero, del lavado de dinero sería una cuestión casi de moda. No. El lavado de dinero hunde sus raíces desde los inicios de la humanidad misma, podríamos decir. Y encontramos antecedentes cientos de años atrás. Edad Media, Edad Moderna, en la Edad Contemporánea también. En la Edad Media ocurría lo siguiente: la Iglesia Católica prohibía a los prestamistas, generalmente eran comerciantes, cobrar intereses por los préstamos que hacían. Bueno, entonces eso suscitaba un problema. ¿Qué hacemos? O me castigan, con la hoguera probablemente, o cobro intereses y hago rentable mi negocio. Bueno, entonces a partir de ahí comienzan a idearse algunas formas para tratar de solucionar el problema. ¿Y qué hacían? Disfrazaban el negocio real, generando negocios entre distintas localidades y para ello sobrevaluaban la moneda. Sobrevaluando la moneda, podían compensar los intereses. Siempre hay ingenio para esto, siempre hay ingenio. En la Edad Moderna, hablamos del siglo XVII más o menos, bueno, era la época en donde la piratería arrasaba pueblos y pueblos. Y bueno, los piratas, ¿qué hacían? Saqueaban las ciudades y obviamente el pirata, como cualquier delincuente, quiere disfrutar de su botín. ¿Y dónde encontraban refugio para poder disfrutar del botín? En algunas islas y en algunas ciudades del Mediterráneo, que son los precursores y los precedentes directos de lo que hoy conocemos como paraísos fiscales. Ya en la edad contemporánea, acercándonos al inicio del siglo pasado, en los Estados Unidos, las bandas de la delincuencia organizada, ¿qué hacían? Buscaban algunos negocios en donde circulase suficiente efectivo como para poder finalmente justificar eso y mezclarlo con los activos legales, ilegales, y recurrían a las lavanderías, donde circulaba mucho efectivo. Lavanderías de ropa, de vehículos, y ahí se acuña básicamente el término lavar dinero. ¿Cuáles son las fases del lavado de dinero? En primer lugar, tenemos que colocar el dinero. Una vez realizado el crimen, tenemos que buscar dónde ponemos el dinero. Es lo que llamamos la fase de colocación. Ubicar el dinero en el sector
en el que pretendemos utilizarlo como medio. Un ejemplo clásico, básico, es el depósito de dinero en el sistema financiero. Esto puede ser a través de pequeños montos, falsificando documentos, una serie de hipótesis se pueden dar sobre esa metodología. Luego viene la estratificación, que consiste en los movimientos que hay que realizar con el dinero. Hay que tratar de alejarlo lo más posible de su origen, como para poder confundir. El lavado de dinero es siempre una actividad bastante compleja. Y yo creo que existe el crimen perfecto en el lavado de dinero. Existe. Dada la complejidad y la globalización hoy día, todas las técnicas que tenemos a nuestro alcance permiten realmente distanciar lo suficiente el dinero de su real origen. Un ejemplo clásico, la fusión o absorción de las sociedades de maletín con las empresas que realmente son productivas. La tercera fase viene a ser ya la fase de integración, constituida por la posibilidad de dar la explicación de dónde proviene el dinero. Obviamente para ello tuvimos que haber pasado por la fase de colocación, la fase de estratificación. Un ejemplo de ello es justificar el dinero que tenemos y que queremos colocar, por ejemplo, en el sistema financiero, de los dividendos obtenidos de la empresa que anteriormente varias veces fusionábamos, absorbimos, enviamos al exterior, lo volvimos a traer. ¿Qué afecta al lavado de dinero? Si habíamos definido el lavado de dinero como la inyección de capital al sector formal, esto en principio no suena tan malo. Estamos trayendo dinero subyacente del crimen a la economía formal. Si lo miramos, si sacamos la foto simplemente de ese momento, obviamente no representa mucho peligro, digamos. Se está inyectando capital. Pero ¿qué es lo que ocurre? El lavado de dinero fomenta y consolida la corrupción en el Estado. La corrupción es uno de los grandes problemas que tenemos como país. De hecho, en la evaluación nacional de riesgo realizada por el Gobierno Nacional, uno de los factores más alarmantes como amenaza y como vulnerabilidad para nuestra democracia es la corrupción. Lamentablemente los reportes de entidades internacionales nos sitúan en una situación mala, bastante mala. Y es algo que debemos admitir y que debemos realizar todos los esfuerzos para que eso cambie. Y desde la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero estamos haciendo todo lo posible por tratar de revertir esa imagen. Hay un debilitamiento, otro efecto es el debilitamiento de la confianza en el sistema financiero. El lavado de dinero, ¿qué hace? Asigna indebidamente recursos. Recuerden que quien pone el dinero, producto de delitos, no busca un retorno de su inversión. ¿Qué hace? Lo que busca es darle la apariencia de legalidad a ese dinero. Y recuerden una cosa, el crimen organizado dispone de mucho dinero, algunas veces en las instituciones financieras. Y ese dinero puede ser movido, puede ser trasladado rápidamente, en fracción de segundos, a distintos lugares del mundo. Y a su vez eso genera también la posibilidad de ¿qué? De distorsionar el mercado, sea el mercado de valores, sea el mercado inmobiliario, distorsiona la economía nacional. Suba de precios, es un fenómeno que tiene muchas vertientes y tiene muchas aristas. Bueno, ¿cómo encara el Estado la lucha contra el lavado de dinero? A través del marco legal, que implica dos cuestiones. Una, preventiva, que tiene que ver con las normas dictadas en materia administrativa y entra el rol de la CEPRELAT como reguladora del mercado en el sentido de la materia de lavado de dinero, facultad que le otorga la ley 1015 y la modificatoria.
Y desde el aspecto represivo, que ya es el Código Penal, en donde las conductas tendientes al lavado son castigadas con una sanción penal, la más de las veces con una pena privativa de libertad. La CEPLAT tiene dictadas dos resoluciones, la 264 y la 266 del año 2007. Estas resoluciones probablemente sean modificadas a tenor de las nuevas pautas que está marcando el Grupo de Acción Financiera Internacional. Bueno, cuando abarcamos la parte administrativa y la CEPLAT dicta sus normas, dicta las reglas, ¿qué es lo que observa? ¿A dónde recurre? Y nos toca acudir a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, a lo que dicta el GAFI. El GAFI, que es un organismo intergubernamental independiente que desarrolla y promueve todas las políticas para proteger al sistema financiero contra el lavado de activos. Las recomendaciones del GAFI son reconocidas como el estándar internacional en materia de lavado de dinero. Hablamos de un problema global, ¿no? Entonces, la única manera de enfrentarlo con relativo éxito es tratando de homogeneizar ciertamente todas las normas que tienen que ver con lavado de dinero. Lo que es aplicable al sector inmobiliario paraguayo lo es aplicable también al sistema inmobiliario argentino, al financiero argentino, inmobiliario argentino, todo. O sea, hay homogeneidad en esto. No es que solamente Paraguay tiene que cumplir con lo que dice el GAFI. No. La mayoría o la gran mayoría de los países serios nos toca cumplir porque son acuerdos internacionales. Nosotros nos comprometimos como Estado a cumplir las normas y las pautas que dicta el GAFI. No hacerlo, y bueno, nadie nos vendrá a imponer una multa. Si eventualmente, Dios no lo quiera, tenemos un mal resultado en el proceso evaluatorio, no es que van a venir y nos van a poner una multa, no. Tiene un efecto reputacional, fundamentalmente en las agencias de calificación de riesgos, en donde puede repercutir en que finalmente el dinero nos cueste más caro. Cuando acudamos a algún organismo internacional de crédito, nos van a decir, Paraguay, bueno, pásame tu carpeta a ver cómo está tu calificación, qué dicen las agencias. No hiciste muy bien los deberes, no tenés una buena calificación, representás un riesgo importante para el sector. Te tengo que dar dinero, pero un dinero más caro. En cambio, si los astros se alinean y todo sale muy bien y logramos salvar con éxito este gran desafío que representa la evaluación, bueno, estamos un poquito más cerca del grado de inversión, con todo lo que eso representa para el Paraguay. Bueno, habíamos hablado de las 40 recomendaciones que establece el GAFI en materia de lavado de dinero. De esas 40 recomendaciones hay una recomendación específica, que es la recomendación 22, que tiene que ver directamente con el sector inmobiliario. Esa recomendación 22 va dirigida a casinos, contadores, comerciantes de metales y piedras preciosas, abogados, contadores, notarios y al sector inmobiliario. Pero no todo el sector inmobiliario, una parte del sector inmobiliario, específicamente el que tiene que ver con la compra y venta de los inmuebles. Esa es la actividad que está regulada. ¿Y qué se regula? O sea, cuando hablamos de regulación, hablamos de ciertas reglas a las cuales debemos dar cumplimiento. Entonces, las inmobiliarias, o específicamente quienes se dedican al rubro comercialmente de compra-venta de inmuebles, deben realizar ¿qué cosa? La debida diligencia del cliente. ¿Qué implica qué? Identificar al cliente, conocer al cliente, tener los documentos del cliente, verificar de dónde proceden los fondos con los que el cliente va a realizar la inversión. Identificar también al beneficiario final. ¿Qué sucede? Que en muchas ocasiones quien está en principio delante del mostrador no es la persona que finalmente termina cerrando la operación, no es la persona que termina disfrutando de la compra-venta, del inmueble o lo que fuera.
Ese es el beneficiario final, es quien está detrás de la operación. La institución del testaferrato en Paraguay es casi folclórica. Otra cuestión importante es la comprensión del propósito de la relación. ¿Qué quiere el cliente? ¿Qué busca? Debemos estar lo suficientemente alertas para entender de qué va, a qué va la operación. Y finalmente, continuar. Todo ese monitoreo que hicimos del cliente, todo ese conocimiento que tuvimos del cliente, no es solamente para el inicio de la relación. Hay que hacerlo de manera continua si es un cliente continuo en la operación inmobiliaria. Otra regla a cumplir por parte del sector inmobiliario es el del mantenimiento de los registros, que consiste en almacenar los datos de las transacciones por un periodo de cuanto menos 5 años. ¿Para qué? ¿Por qué? Para el eventual caso de que exista una investigación y necesitamos recurrir a sus archivos. Cuando la CEPELAT o el Ministerio Público requiere algún tipo de información, bueno, deben estar disponibles para la investigación, para que ésta pueda llegar a buen puerto, a buen fin. Otra cuestión que debe ser observada por las inmobiliarias es la de una debida diligencia ampliada para las personas expuestas políticamente. ¿Qué es una persona expuesta políticamente? Es aquella que ocupa un cargo en la función pública. Y también son considerados personas expuestas políticamente sus parientes hasta cierto grado de consanguinidad. ¿Por qué? Porque son las personas que tienen cierta disponibilidad en el uso del dinero público. Y entonces existe una cierta presunción del mal uso del dinero y habría que controlarlos muy de cerca. Es así. La aplicación del uso de nuevas tecnologías. El sector inmobiliario debería estar alerta siempre y evaluar los riesgos provenientes de la aplicación de nuevas tecnologías. Por ejemplo, el eventual caso de que se pueda dar la compra-venta y el medio de pago sean monedas virtuales. No existiría ningún problema en que alguien pueda cerrar una operación con monedas virtuales. No está prohibido, son activos y por lo tanto dependen de la voluntad de las partes de poder aceptarlas o no. Es un ejemplo de las nuevas tecnologías que se puedan aplicar. Finalmente, como corolario de todo lo que hicieron, de esa debida diligencia, al mantenimiento del registro, especialmente la debida diligencia, si la inmobiliaria o el sujeto obligado en general encuentra motivos suficientes que le hacen sospechar de que detrás de esa operación hay algo raro o hay algo que no cierra, bueno, tiene la obligación de hacer un reporte de operación sospechosa a la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero. Existe un módulo dentro del sistema que permite hacer eso. Incluso hoy día existen codificaciones para preservar la identidad, el anonimato, mejor dicho, de las personas que hacen el reporte de operación. Bueno, ya hemos visto la parte preventiva de cómo actúa el Estado. Ahora vayamos directamente a la parte represiva del Estado. ¿Qué hace el Estado cuando se han traspasado las barreras y el aparato preventivo no ha funcionado? Bueno, para eso le tenemos al Ministerio Público, le tenemos al Poder Judicial y nosotros desde la CEPELAT, que somos el cálculo auxiliar, como decía mi antigua ministra, del Ministerio Público, en donde como unidad de inteligencia financiera aportamos los datos para poder encaminar la investigación. El lavado de dinero está previsto en Paraguay desde el año 97 con la reforma que se hizo, ¿verdad? Está previsto en el artículo 196. En principio el lavado de dinero estaba destinado únicamente a lo que era drogas, al dinero producto de las drogas. Y la concepción que se tenía básicamente era una cuestión de salud pública. Luego nos fuimos dando cuenta de que el problema era no solamente la salud pública, eran esos bienes ilícitos que entraban al tráfico comercial
y generaban todo tipo de distorsión como vimos hace un momento. Entonces fuimos ampliando el concepto de lavado de dinero. Fuimos introduciendo conductas que antes no estaban sancionadas. Hoy día estamos en lo que se conoce en el ámbito del derecho penal como una expansión de la punibilidad en lavado de dinero. Es más, en este momento en el Congreso existe un proyecto de reforma en donde se amplía el catálogo de hechos punibles que son precedentes del lavado de dinero. Hay uno que causa mucha discusión, que no está cerrado, que es el tema de la evasión fiscal, como delito precedente de lavado de dinero, que hoy día no está, pero que las directivas internacionales y los acuerdos que asumimos prevén de que tiene que ser delito precedente de lavado de dinero. Jurídicamente no existe ningún inconveniente en que ello sea así, más allá de las cuestiones fácticas que conocemos, bueno. Pero sí, la evasión de impuestos tiene que ser delito precedente de lavado de dinero, más cuando hablamos y reconocemos nosotros mismos de que tenemos una economía informal. Entonces, si pretendemos realmente luchar contra esa economía informal que no tributa y que compite con cierta ventaja para aquellos que sí tributan y realmente sudan el día a día con su inversión y están pendientes de su inversión, bueno, tenemos que ser muy conscientes de que habría que apoyar eso. Como les dije, las conductas típicas tendientes a lavar el dinero son ocultar, disimular, frustrar, peligrar. Son las conductas que hacen al lavado de dinero. Siempre estamos hablando del origen ilícito del bien. Bueno, cuando sancionamos el lavado de dinero, ¿qué estamos protegiendo? ¿Qué queremos como sociedad? ¿A dónde apuntamos? Porque existen muchas normas desde el ámbito preventivo y desde el ámbito punitivo que tienen que ver con el lavado de dinero. Es algo que está bastante desarrollado. ¿Y a qué apuntamos? ¿Qué queremos? Proteger el orden socioeconómico y específicamente el derecho a la libre competencia, entendiendo que aquella persona que realiza una inversión con un dinero mal habido proveniente de un crimen corre con una ventaja contra aquel que lo hace, muchas veces solicitando un crédito, arriesgando gran parte de su propiedad. Entonces, no podemos hablar de una libre y sana competencia. Ese es el factor fundamental que buscamos proteger. Muchas gracias por su atención.